Hoy vamos a hablar de los riesgos. Los riesgos los vamos a abordar a través de tres tipos llamémosle, de contenidos. ¿Qué es el riesgo? Los tipos de riesgo y cómo gestionar el riesgo. Veamos el primer apartado. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de que este puede estar asociado a una incertidumbre o a algo que no conocemos. Puede provocar, si se llega a aparecer, que no podamos conseguir los objetivos para los cuales estamos haciendo alguna transacción. A eso se le denomina riesgo. Pero también debemos de saber que los riesgos, principalmente los riesgos financieros, se refieren a elementos claves. Los riesgos hay que verlos a nivel del tiempo, la certeza, la incertidumbre y los resultados. Estos son los elementos claves de los riesgos. Por ejemplo, uno de los riesgos es que lo que hemos previsto obtenerlo a nivel del tiempo futuro no lo logremos. Eso es un riesgo. Por ejemplo, yo vendo al crédito. ¿Cuál es el riesgo? Y si dentro de 60 días el cliente al cual yo le vendí no me paga, ese es un riesgo. También tengo que tener presente la certeza. Es otro riesgo. La certeza es aquello que se debe de dar, pero entra en una incertidumbre de riesgo. Y también tenemos que ver la incertidumbre. La incertidumbre es aquel fenómeno que se puede o no se puede lograr. Entonces hay que medir ese riesgo. Y por último, los resultados esperados. En cuanto a los resultados, hay que ponerse, como dicen, buxo, porque los resultados lo que pueden provocar es un éxito o un fracaso. Por ejemplo, las empresas comienzan a operar el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre. ¿Qué les puede pasar? Que así como iniciaron pueden ganar o pueden perder. Entonces, ¿qué les recomiendo para disminuir o menguar ese tipo de riesgo? Lo que tienen que hacer es aplicar lo que se le denomina la metodología del enfoque basado en riesgo. En pocas palabras, hay que estudiar, hay que identificar, hay que evaluar, hay que monitorear el riesgo para que estemos a tiempo de identificar su comportamiento. Y esto nos va a llevar como resultado a aplicar una medida de debida diligencia. Es decir, que previa evaluación del riesgo, nosotros vamos a aplicar la debida diligencia, la cual puede ser simplificada, estándar o intensificada para ver los resultados antes de que se vayan a presentar. Entonces, cuando tú tienes un riesgo, tienes un problema, pero ese problema dependerá de ti si lo puedes convertir en oportunidad. También ten presente el riesgo inherente, que no es más que cuando una empresa realiza su actividad y tiene carencia de controles y surge el riesgo residual, que depende explícitamente según el número de controles que tú apliques. También tenemos los tipos de riesgo. En los tipos de riesgo ya me estoy refiriendo a la clasificación de los riesgos. La clasificación de los riesgos puede ser riesgo financiero, riesgo estratégico, riesgo económico, riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de solvencia. Hay una gran cantidad de riesgos. Lo más interesante de todos estos tipos de riesgos es que debemos de utilizar la metodología del enfoque basado en riesgo para poder tomar decisiones. Ya estoy entrando a la parte de la gestión de los riesgos. Solo vamos a ver algunos. Por ejemplo, el riesgo financiero está ligado al impacto en nuestras finanzas. Entonces merece mucha atención con enfoque basado en riesgo. También tenemos el riesgo estratégico.
Estos son los riesgos mayores que pueden afectar a la entidad. El riesgo de economía, que está relacionado con las actividades que nosotros realizamos, orientados a las ventas, orientados a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a la capacidad que la empresa tiene para el crecimiento. Y también tenemos el riesgo operativo, que se tiene que ver con las ventas, con los proveedores, con nuestros clientes, con nuestro inventario. Es el flujo de operaciones que hace la entidad. También tenemos el riesgo de mercado, que es el tipo de cambio de precios del mercado. También tenemos el riesgo de crédito, que es dejar de pagar. ¿Qué tal si nosotros no le pagamos a los bancos o a nosotros no nos paga el cliente? De ese riesgo de crédito puede afectar grandemente a nuestra entidad si nosotros no le ponemos atención. También, por último, tenemos el riesgo de liquidez, que no es más que el diferencial entre los activos corrientes y el pasivo corriente. Entonces, ¿a qué le tengo que poner mayor atención? Al crecimiento de nuestros activos corrientes. Pero si es a la inversa, nuestros pasivos corrientes son mayores que nuestros activos corrientes, vamos a tener un riesgo de liquidez. Y así sucesivamente el riesgo de solvencia. Sugerencia: tienes que hacer una buena gestión para que la empresa se considere de éxito. Saludos, síganme en mi canal.